Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en una nueva emisión de Sal y Pimienta Fiscal y como siempre, pues tratando de traer temas de novedad y este no va a ser dejar de ser el caso. Ustedes saben que pues, hay un paquete de reformas que se están asociando al 2026 y concretamente ahora vamos a hablar pues de un platillo pues de novedad en cuanto al tema de las plataformas tecnológicas, pero que es un tema que en lo fiscal pues ya ha habido varios intentos por parte de la autoridad de hacer ajustes, algunas modificaciones de control y no es la excepción para el 2026. Y para hablar de estos nuevos temas que se vienen para el próximo año en materia de plataformas tecnológicas, pues tenemos a un invitado de lujo, a uno de los socios del despacho, a Germán Pancardo. Bienvenido, Hola, Germán. hola. Hola, hola. Estamos aquí para platicar contigo de este nuevo brebaje que a ver qué tal nos sale para el 2026, ¿no? Así Que es. hay algunas cosas nuevas, creo que vale la pena platicarlas, pero me gustaría que nos ayudaras un poco con pues, cuál ha sido todo este contexto de reformas fiscales asociadas a las plataformas tecnológicas para la mejora a nuestros escuchas y a la gente que nos ve, pues puedan tener un poquito de idea de qué va para el próximo año. Ok, sí. Claro, claro. Bueno, el tema de plataformas tecnológicas es muy interesante porque va de la mano con las formas en que ha ido cambiando gracias a esta herramienta de Internet y a las herramientas de telecomunicaciones en general, la forma que ha ido cambiando la posibilidad de hacer negocios digitales, en esto de la economía digital, economía o cibereconomía, que tiene una característica que ha puesto en jaque a la forma en la cual están estructurados los esquemas fiscales y la tributación en general en todo el mundo, ¿no? Estamos acostumbrados a que los temas de tributación están anclados al lugar donde las empresas que prestan los servicios o realizan las enajenaciones de bienes o otorgan el uso goce, en el lugar en que están asentados físicamente, donde tienen un domicilio fiscal, ¿no? Donde tienen infraestructura, donde tienen empleados, etcétera. Y el comercio digital rompió ese tema y sobre todo el tema de plataformas digitales, estos servicios automatizados o personalizados que dan las plataformas digitales rompen con este esquema. ¿Por qué? Pues porque pueden estar prestando servicios en cualquier lugar del mundo, obteniendo ingresos de cualquier jurisdicción del mundo, sin tener ningún tipo de presencia física en ese lugar, obviamente por lo tanto no tener esta residencia fiscal. Sin embargo, esto pues genera obviamente en las administraciones tributarias el problema de cómo obtienes el tributo de una empresa que no está ubicada en tu jurisdicción pero que sí está obteniendo, incluso puede ser que hasta la mayoría de sus ingresos ahí, ¿no? Y esto pues ha estado circulando en el ámbito de tributación internacional los últimos años, 2018, 2019, que yo recuerde, estaba interesante el tema. En la OCDE han estado haciendo ahí unas propuestas de cómo afrontar esto y ahí se han llegado a una solución que llaman de dos, en el BEPS 2.0, de dos pilares, un pilar donde dicen, bueno, vamos a reconocer esta situación de que se pueden tener ingresos en lugares o jurisdicciones donde no tienes tú ninguna presencia y vamos a tratar de reasignar, en el lenguaje burocrático de la OCDE, era reasignar los derechos de cobrar estos impuestos de los países donde está la residencia fiscal o donde se está prestando el servicio a los países en donde se está recibiendo el servicio, ¿no? Entonces vamos a hacer esa reasignación y están manejando ahí montos de ingresos y de utilidades como límites para empezar a hacer esta reasignación. Hablan o manejan por ahí un margen, un 10% de una utilidad real. Una vez rebasado pues poder el excedente del mismo distribuirlo entre las distintas jurisdicciones donde se recibió el servicio y dar por ahí alguna facilidad o un procedimiento simplificado para reconocer los gastos de marketing o de representación, que son muy importantes en estos servicios, para facilitar este cálculo como una alternativa a los precios de transferencia, ¿no? Claro, con una lógica, ellos llaman de dos cantidades. Uno, la reasignación de los derechos de tributación después de esta utilidad mínima de 10, y el otro le llaman ellos la establecimiento de un procedimiento simplificado para reconocer los gastos. Y un segundo pilar, que ya no solamente es para plataformas tecnológicas, en general todo lo que sería grandes empresas multinacionales, que busca establecer un impuesto mínimo, un flat tax de 15% mínimo a nivel mundial, con un mecanismo también que tiene su complejidad, porque implica que la jurisdicción donde tienes el domicilio fiscal tendría que estar recibiendo reportes bajo los acuerdos de intercambio de información que se han firmado en el seno de la OCDE, recibiendo información de las jurisdicciones donde opera esta empresa, donde presta servicios,
para ir viendo cuál es, hacer un cálculo global de la tasa de utilidad que tuvo la empresa y de la misma forma, viendo esa tasa, también ver la cantidad de impuestos que pagó, determinar en dónde pagó ese mínimo de 15 y dónde no pagó ese número de 15 esa cantidad que dejó de pagar entre lo que es real y el 15 poderlo cobrar por parte de la jurisdicción donde tiene residencia fiscal. ¿Esto para qué? Pues para quitar el incentivo de ir a operar a jurisdicciones donde tienes baja imposición, Es porque correcto. finalmente te acabarían tasando al 15 en tu jurisdicción de origen, ¿no? Digo, un poco ha sido esa lógica. La idea de la OCDE es que esto se hiciera bajo este entorno y que no hubiera legislación particular como ha sucedido en algunos casos. En la Unión Europea ha sucedido, en Francia, en España me parece también, donde ya se ha grabado de manera particular en esa jurisdicción algunas de las utilidades o ganancias, sobre todo en el caso de los ingresos por publicidad, que son algunos que tienen aquí. Lo que quiere evitar la OCDE es que suceda esto, y entonces ha estado impulsando esto. Sin embargo, no ha habido mucho éxito. Uno de los principales obstáculos es que los Estados Unidos no ha querido entrar a este acuerdo, se siente afectada porque piensa que se afecta mayormente a sus empresas, y pues a los últimos años ha estado barajando alguna solución de dos pasos o de dos opciones, donde una regulación sea para Estados Unidos y otra regulación sea para el resto del mundo, de alguna manera destrabarlo, ¿no? Sin embargo, esto es relevante, digo, México no ha entrado al trapo aquí, pero México en la reforma que hizo, en la primer intento de regulación que hizo para esto de plataformas, por ahí el año 2019-2020, recordad que fue la reforma de IVA, la inclusión de un capítulo completo para plataformas digitales. México ahí lo que tomó es la idea de la reasignación de los derechos de jurisdicción, de recaudación. Entonces, si recuerdan ustedes, por allá en la ley de IVA, creo que fue en el cuarto párrafo del 16, dijo, bueno, en el caso de ser prestación de servicios a través de plataformas digitales, se considera que el servicio se presta en el lugar donde reside la persona que disfruta el servicio. Entonces, ya ahí jaló ese derecho de tributación. Y si mal no recuerdo, en el 18B de esta reforma que se publicó el 7 de noviembre para IEPS, reproduce esta situación para el impuesto especial de reproducción de servicios, ¿no? Entonces dice, bueno, este impuesto también se causa en estos casos de servicios digitales, de plataformas tecnológicas, en el lugar donde se está recibiendo el servicio, un poco para anclar, ese es el ancla en el cual se sienta. Pero México no ha avanzado mucho más porque lo que hizo nada más fue quedarse con el IVA. Nada más hizo reforma al IVA en 2019-2020. En reforma IVA lo que hizo, aunque se vendió, y sobre todo por algunas plataformas como que ya estaban pagando impuestos en el país, en realidad lo que se vendió, lo que se hizo fue utilizar la figura de la plataforma y esta ancla para tributar aquí, para cobrar un impuesto que nunca se había podido cobrar, Es que era correcto. el de importación de servicios, que eso siempre ha existido en la ley, y teóricamente los que consumíamos estos servicios los importábamos y tendríamos que pagar ese impuesto, situación que en la práctica es casi imposible de hacer, y el SAT intentó muchas veces, incluso inmiscuyendo a los intermediarios de pagos, y no lo logró. Entonces ahí les dice, bueno, a través de ustedes van a determinar y retener ese impuesto y me lo van a pagar a mí. Y además, pues les estableció ahí la posibilidad, sobre todo a las plataformas que son intermediarias entre dos o más personas, el que reciben servicios y otros que los ofrecen, los intermediarios de servicios, las plataformas intermediarias, pues el poder hacer la retención del IVA de estas operaciones cuando gestionen los cobros, retenerlo y enterarlo, pero nunca ha grabado a la propia plataforma. De O sea, acuerdo. voy a utilizar la plataforma para que le dé información sobre los contribuyentes de IVA en México, y para que retenga y pague ese impuesto. Entonces, lo que sucedió el 7 de noviembre, al publicarse en el Diario Oficial de la Reforma, es que ahora incluyen al impuesto especial sobre producción de servicios, ya que hacen que las actividades de estas plataformas tecnológicas, aquí ya más restringido que en IVA, que dice son las que prestan los servicios de juegos con apuestas, o si juegos con apuestas, juegos de azar, los que prestan servicios de videojuegos violentos o para adultos, y a ellas es a las que vamos a grabar en este caso con el impuesto, y reproduce los mecanismos de De acuerdo. retención, de anclaje de derechos de tributación, de obligaciones de inscribirse, obligaciones de generar firma electrónica, de emitir comprobante por las retenciones cuando eres intermediaria, y de rendir informaciones mensuales, ¿no? Y en ese es el punto en el que estamos ahorita. Y ahí vámonos despacito, como bien lo comentas tú. Esta reforma, como lo comentamos, plataformas digitales es algo que ya viene del pasado, ya trae una historia, tú lo comentabas.
¿Cuál es la fotografía de ese pasado en donde las plataformas digitales, como bien lo comentas tú, inclusive con un afán de, permíteme decirlo, de emparejar el piso asociado a otro tipo de giros que no utilizaban plataformas digitales, buscaron que la plataforma se convirtiera en un retenedor de las personas que prestan servicios o comercializan o otorgan el uso goce a través de estas plataformas de bienes para neutralizar el efecto de la informalidad que no había la retención. Entonces ahora con esta retención se neutraliza. ¿Qué cosas interesantes pasan para este año, como bien lo comentabas tú? El mismo esquema que existe en el impuesto al valor agregado se incorpora ahorita para JEPs, para juegos y sorteos, con juegos con apuestas y videojuegos de alta gama de violencia, ¿no? Que es lo que se han Sí. comentado. Entonces, ¿qué otro tema importante creo que vale la pena a lo mejor comentarles, Germán? Que las retenciones ya también son para personas morales que operen a través de plataformas. Hasta este año pues nada más se retenía a las personas físicas, pensando que podían ser las que estuvieran más en un posible incumplimiento o una falta de cumplimiento de obligaciones. Y ahora también para efectos de renta se incluye a las personas morales, ¿es correcto? Eso, Germán, no sé si nos pudieras comentar este punto. Aquí se hace la retención efectivamente de forma general y lo curioso es que no se modificó nada en IVA, pero bueno, pues sí se realiza aquí nada más Vía en ley de Guatemala. ingresos, ¿no? Como Ajá, efectivamente. exactamente, en el caso del IEPS, pero por lo demás, pues prácticamente las obligaciones son paralelas, no son muy similares. De acuerdo. Y ahora el famoso punto que ha tocado revuelo es esta posible facultad del artículo 30B del código en Sí, donde ya se habla de una posibilidad de que la autoridad en tiempo real y auxiliada de la Agencia de Transformación Digital y de Comunicaciones puedan estar monitoreando en tiempo real a las plataformas tecnológicas. Ahí, ¿qué podríamos comentar sobre sí, eso, ahí Germán? sí esto sí es interesante, porque como tú bien dices, esto es una adición al Código Fiscal. Adición a un artículo del Código Fiscal donde dicen que estas plataformas deberán permitir, digo, es un tema que ya habían incursionado en la parte de comercio exterior y que ahora lo están haciendo aquí en impuestos internos, en este caso en plataformas tecnológicas, en donde dicen que estas plataformas deberán permitir el acceso de directo de la autoridad en tiempo real a sus sistemas, o sea, los de las empresas, dice ahí, para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones. Obviamente ha generado mucha inquietud. Habrá quien diga, bueno, no hay ningún mucho problema porque pues ahí dice que es para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones? Pues las que acabo de platicar, ¿no? La de que se hubiera inscrito, que reporte mensualmente las operaciones que tenga con los clientes en México, que ofrezca sus servicios, en el caso del IEPS con el impuesto con el precio integrado al impuesto, que haga las retenciones, que te las entere, que tenga una persona representante en México, un domicilio en México para este tipo de obligaciones y su firma electrónica, ¿no? Y bueno, ahí le quitan un poco el hierro, ¿no? Dicen, bueno, eso es nada más, no te preocupes. Pero yo creo que tiene razón la inquietud que ha generado entre las personas, porque comentaba en una charla, de hecho, hace un rato que lo que yo veo es que es parte de un proceso de mutación que se está dando con esto de la tecnología, otra vez hablando del esquema general de tributación que en la mayoría del mundo existe, ¿no? Estamos en un esquema de tributación en prácticamente todos los países del mundo, basado en el principio de la autodeterminación del impuesto, ¿no? Entonces, supuestamente, o no supuestamente, así están las regulaciones fiscales, pues las leyes fiscales nos dicen qué impuestos se pagan, quiénes los pagan, cómo los pagan y cuánto pagan, ¿no? Y las Y cómo te regulaciones administrativas te autodeterminas, ¿no? dicen cómo declaras y cómo pagas. Entonces, tú te autodeterminas el impuesto, pagas o declaras, o las dos cosas, y la autoridad tiene todas las facultades para revisar si esto estuvo bien. Y ahí hago un apartado de si quien me haya seguido hasta aquí, entenderá por qué digo que eso de los falsos comprobantes metidos como requisitos es una tontería, porque pues entonces todas las declaraciones, avisos que le damos a la autoridad, pues tendrían que también ser calificadas como con un requisito de ser reales, y que cuando no sean reales se llaman falsas declaraciones, falsos avisos, falsas solicitudes de devolución, etcétera, ¿no? Entonces digo, conceptualmente es un tema. Pero bueno, haciendo esa parte, el tema es que yo veo que a partir de la digitalización de las administraciones tributarias, señaladamente a partir de que se empezaron a crear las declaraciones prellenadas, como parte de una corriente internacional
de ir cerrando los espacios de los contribuyentes para que puedan eludir el pago del impuesto o evadirlo abiertamente, pues ya cuando la autoridad te empieza a decir cuánto es lo que tuviste de ingreso, cuánto es lo que tuviste de gastos para desgravar y cuánto, ya prácticamente cuánto es el impuesto que te toca a cargo o a favor, aunque te diga que es sugerida para guardar las formas, pues ya como que empezamos a poner un poco en crisis el tema de qué es Sugeridamente a fuerzas, ¿no? autodeterminación. Sí, sí, porque ya es autodeterminación, pero pues ya estás ahí como que con la espadita en la frente, ¿no? Digo, te autodeterminas, pero son 5 pesos. Autodetermínate. Pero esto que platicábamos del 30B, yo creo que es otro escalón más en este proceso de crisis, ¿no? Porque si bien es cierto, ahorita solamente están revisando esto, pues bajo esta lógica de estructura tributaria, la autoridad no tendría por qué estar revisando en los sistemas en tiempo real lo que hacen los contribuyentes. Debería esperar la autodeterminación y en su caso ejercer facultades y ahí podría revisar los sistemas. Pero aquí lo que quiere es estar auditando en tiempo real. Y si juntas el tema de estar en el sistema y el tiempo real verificar el cumplimiento de tus obligaciones, aparte de que con eso puedes hacer declaraciones prellenadas, pues yo creo que vamos en esta técnica que militarmente se le llama la técnica de los 1000 cortes. Por ejemplo, puedes matar a un elefante haciendo pequeños cortes de navaja, pero si haces miles de cortes de navaja, pues aunque sea un elefante lo matas, ¿no? Entonces aquí también como que vamos destruyendo el proceso del principio de la autodeterminación y metiendo al SAT en la cocina interna de los sistemas de los contribuyentes a partir de pequeños cortes. Entonces llevamos uno en comercio exterior con el tema de los inventarios, De ahorita es un acuerdo. segundo con el tema de plataformas, y yo creo que esto si lo siguen haciendo así, pues nos va a poner en un tema donde en algún momento tendremos que decidir, y ahí están los foros internacionales, pues qué vamos a hacer, si vamos a seguir manejando que hay autodeterminación o de plano vamos a dejar que los sistemas de la autoridad se metan en los sistemas de los contribuyentes y determinen impuestos. Es relevante porque recuerden que estamos en un mundo donde ya estamos buscando tener integraciones digitales, monedas digitales y todas las gestiones de la autoridad con los contribuyentes de forma digital. Entonces, como que todo tiende para allá, ¿no? Entonces, creo No, que sí, por claro. eso es relevante. Y que inclusive a la unidad de transformación digital y telecomunicaciones que inmiscuyen en estos procesos de auditoría es precisamente la autoridad competente para el tema de desregularización de trámites y para la integración de un expediente único del gobernado. Entonces, no solo hablas de la información ya de la operación fiscal, no solo hablas de la información que se puede estar generando en estas plataformas, sino toda la información asociada a la información del gobernado a nivel federal, posiblemente estatal y en un último estadio municipal. Entonces, sí, esta parte en donde hemos venido nosotros anunciando desde hace pues, ya prácticamente un año, donde toda esta información va a tener, se va a convertir en un ecosistema de datos de alta tributación, de alto control, donde va a poder haber una ficha de vida y de operaciones y de transacciones de los gobernados, pues es un tema muy trascendental y creo que, como bien dices tú, este artículo 30B que habrá que ver cómo lo va a ir mitigando la autoridad y qué alcance le va a dar, hay que irlo esperando. Si tiene un componente de riesgo y un componente que tendrá que ser analizado por los jurisconsultos y por los litigantes también hasta ver dónde este grado de, permíteme, de intromisión a la privacidad de los particulares podrá tener este resguardo, ¿no? Pero Sí, sí, habrá sí. que No. verlo, ¿no? Yo veo que es como que una chispita ahí que estamos viendo, digo, quien no haya percibido, y como tú bien lo dices, en DS lo hemos explicado a nuestros clientes y les hemos estado ayudando a automatizar procesos y a irse preparando para irse defendiendo ¿cómo se llama? De esta máquina que todo va a observar, este ojo, este ser de 1000 ojos que va a estarnos observando en todos lados, pues los hemos estado preparando precisamente para tener al interior de sus empresas sistemas que les garanticen la consistencia, la regularidad y la actualización constante de la información y un gobierno de datos centralizado y controlado que sea espejo y contramedida a esto, ¿no? Pero sí es algo que creo que es preocupante y es preocupante, digo, no aparte, esto es la parte fiscal, lo estamos viendo en la parte fiscal, pero como bien dices, pues está la Agencia de Transformación Digital, está todo el proyecto de digitalización del Estado, de la relación con los contribuyentes. Platicaba con algún otro auditorio que esto no solamente en México, o sea, esto parte de una agenda mundial. Les comentaba que todavía el día de ayer en el Parlamento británico estaba discutiendo el tema de la identificación digital, que tiene
fuerte oposición, sobre todo con la partidos de oposición al gobierno de Starmer, que ya en lugares como la India ya está implementado y se ha utilizado. La forma de difundirlo es dar los beneficios sociales utilizando la identificación digital y monedas digitales, la rupia digital, como en Vietnam ya también se estableció esta identidad digital, y aunque en un principio se manejó como opcional, al momento en que ya concluyó, digamos, la etapa inicial de preparación, pues resultó que se le negó el acceso a las cuentas bancarias a aquellos cuentavientes que no tenían una identificación digital, por no poderse identificar con seguridad, ¿no? Y entonces, quedándote sin acceso a tus cuentas, pues en la realidad los acabaron obligando a Se eso. llevan, ¿Sí? ¿no? Entonces, digo, es parte de un proceso global y es un proceso que nos va a afectar en toda la vida. Por eso, como te comentaba, sabes muy bien, en DS, pues lo hemos visto de esta forma y pues preparamos a nuestros clientes pues, para estar listos para enfrentar esto, no solo en la parte fiscal, ¿no? De acuerdo, y pues muchas gracias a todos por participar. Esta fue una breve cápsula aquí en Sal y Pimienta Fiscal para hablar de plataformas y pues esperar los cambios, esperar posibles cambios en las retenciones de las plataformas digitales. Lo van a ver en los comprobantes que reciban. Van a ver a los que gustan de los juegos de apuestas, pues que ya habrá una posible retención a través de las plataformas, igual con los chavos que estén jugando videojuegos. Digo, con esto del IEPS, pues, digo, yo vi a los jóvenes este fin de semana, digo, y los entiendo muy alterados, pues sí, digo, en un mundo tan cambiante que les ofrece unos desafíos tan grandes, o sea, jóvenes que están viendo que seguramente no tendrán trabajos estables, no tendrán seguridad social, etcétera, y encima esto de te voy a grabar los pocos placeres de la vida que puede tener una persona, como fumarse un cigarrito, tomarse una soda o jugarse un videojuego, y encima te los grabo y te digo además para más INRI, que es por tu salud. Digo, los entiendo perfectamente, ¿no? Sí, pero bueno, ya la juventud y los vicios los tendremos que ir administrando entre todos, pero pues esta es otra emisión más. Por favor, queremos que busquemos la prevención en estas emisiones. Los invitamos a que vean nuestras cápsulas, que vean los demás avances de la reforma fiscal y siempre invitarlos a ser preventivos y correctivos y a utilizar procesos automatizados que nosotros podemos acompañarlos en ese proceso. Y veamos qué dicen las reglas, ¿no? Ahora que salgan las reglas. Veamos qué dicen las reglas. Sí. Esta fue una emisión más de Sal y Pimienta Fiscal. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.